En próximos días, un gran reto para la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, pues tendrá que presentar la nueva reforma electoral y su aprobación dentro del Congreso de la Unión. Una reforma electoral que ya está causando escozor en diferentes actores políticos, fundamentalmente en los partidos de oposición y también en los partidos que hasta hoy son sus aliados. No hay que olvidar que el partido de Morena y en particular la presidenta de la República Mexicana sí tiene mayoría calificada con el apoyo de estos partidos políticos que acabo de mencionar, como es el PT y el Verde Ecologista. Sin embargo, hay resistencia de diferentes actores políticos, incluso de Morena, porque no únicamente hay oposición de los partidos de oposición, válgase la redundancia, sino del mismo grupo de Morena, del mismo grupo que representan a Morena dentro del Congreso de la Unión, están divididos los criterios, pues no quieren perder las representaciones que tienen aún dentro del Congreso de la Unión, que afectaría no únicamente a los partidos de oposición, sino afectaría a todos, incluido Morena, porque dejarían de estar 200 diputados por ese principio y 64 senadores. A estas fechas pareciera que hay una crisis interna dentro del propio partido, porque hay diferencias entre algunos diputados como Ricardo Monreal, que ha cuestionado fuertemente también a Luisa María Alcalde, líder de Morena a nivel nacional, pero también por otro lado Ricardo Monreal asume el papel de gran liderazgo y puntualiza que de no mantenerse a los plurinominales, seguramente esta reforma electoral no pasará. Lo mismo aconteció cuando Andrés Manuel López Obrador arribó al poder. Tenía la pretensión de presentar su reforma electoral, pero no lo pudo hacer porque no tenía mayoría calificada. No la tuvo durante los 6 años que gobernó. En estos momentos, el gobierno federal, Claudia Sheinbaum, sí tiene mayoría calificada, pero reitero, no van a aprobar una ley que afecte los propios intereses de diferentes partidos políticos. Aquí tiene que haber consenso, tiene que haber acuerdos. Para bien de todo México deberían desaparecer las plurinominales, y de llegarse a aprobar la nueva ley electoral sin esta desaparición de representación proporcional que involucra a 200 diputados y 64 senadores, sería una ley que se quedaría muy corta. Ya ha habido reformas a nivel nacional en diferentes años, desde los tiempos de José López Portillo, un poco más atrás, mucho más atrás, pero algunas fundamentales en los tiempos de José López Portillo, pero esas reformas se dieron por el descontento social, por la inconformidad de los mexicanos en contra de los abusos de quien gobernaba, y en particular en los tiempos de José López Portillo, un candidato que llega, o un presidente de la República Mexicana que llega a la candidatura como candidato único, que no tiene competencia, porque hay mucha desconfianza en esos tiempos y los partidos de oposición no se quieren arriesgar a únicamente ser paleros en esa elección, por lo cual José López Portillo arriba como candidato único, lo que lo obliga a presentar una nueva reforma electoral para dar oportunidad y abrir el abanico para que se registren diferentes partidos políticos de diferentes organizaciones que ya en esos tiempos existían, y de ahí se generan varios partidos políticos que llegan a contender en la elección de 1982 para hacerle contrapeso político a Miguel de la Madrid Hurtado. Esta reforma electoral que se realiza en 1977 con José López Portillo tuvo una gran importancia porque abrió la puerta y fortaleció la democracia a nivel nacional.
En 1982, 1986, ya estando en el poder, Miguel de la Madrid Hurtado promueve una nueva reforma electoral donde se fortalecen los sistemas de elección, aún con la presencia del secretario de Gobernación como titular de la Comisión Federal Electoral. En esos tiempos, con Miguel de la Madrid, se permite la creación y generación de más partidos políticos. Al mismo tiempo se incrementa el número de plurinominales, llegando a 200 diputados por esta vía y 128 senadores por la vía de representación proporcional. Pero hay algo muy importante dentro de esta reforma que se realiza en los tiempos de Miguel de la Madrid Hurtado, porque aparece la figura de candidaturas comunes, lo que abre la puerta para la mayor participación de diferentes agrupaciones políticas, organizaciones civiles y fundamentalmente el fortalecimiento de los partidos de oposición que en ese tiempo ya eran una pesadilla para el Partido Revolucionario Institucional. Cuando se realiza la elección de 1988 y se postula a Miguel de la Madrid Hurtado, gracias a esta reforma que se genera en los tiempos de Miguel de la Madrid, surge el Frente Democrático Nacional. Una elección muy cuestionada a nivel nacional e internacional, porque es de las primeras donde la gran mayoría de mexicanos coincide en que fue un gran fraude electoral y tiene repercusiones políticas esta elección a grado tal que obligan al gobierno federal a presentar de nueva cuenta otra reforma electoral para modificar a la Comisión Nacional Electoral y transformarla en el Instituto Federal Electoral, un instituto que tenía autonomía, entre comillas, representado por ciudadanos, pero aún manteniendo la figura del Ejecutivo dentro de ese instituto que normaba las elecciones a nivel nacional. Ya para la época de Peña Nieto, desaparece esta figura totalmente y se transforma el Instituto Federal Electoral en Instituto Nacional Electoral, una institución con amplias facultades, una institución que no únicamente norma las elecciones a nivel federal, sino que se transforma en un todo y se vuelve rectora en materia electoral para organizar no únicamente las elecciones federales para presidente de la República, senadores, diputados federales, sino también para normar conductas en las elecciones a nivel estado. Pero reitero, estas reformas fueron consecuencia de grandes movimientos políticos y sociales y fundamentalmente de grupos de la oposición para buscar y fortalecer la democracia en México y tener la oportunidad de estar bien representados dentro del Congreso de la Unión, dentro de la Cámara de Diputados, dentro de la Cámara de Senadores. Representación que la lograron gracias a férreas peleas durante todo este tiempo que le estoy mencionando, peleas que se dieron muy fuertes y fundamentalmente en los tiempos de Carlos Salinas de Gortari por el fraude descomunal que hubo a nivel nacional y que generó gran inconformidad al interior del Congreso de la Unión, y que hoy pareciera que quien gobierna y quien es resultado de estas conquistas de los mexicanos, de la democracia, de la participación de varios actores políticos, pareciera que pretende coartar algunos derechos. Reitero,
Aún no podemos juzgar esta nueva reforma. Lo que conocemos hasta este momento es lo que había planteado Andrés Manuel López Obrador y que seguramente Claudia Sheinbaum lo va a ratificar. Y si no llegara a estar dentro de la reforma electoral la desaparición de representaciones plurinominales, tanto en diputados como en senadores, reitero, esta reforma no valdría la pena realizarla, porque entonces, ¿para qué cambiar lo que generó el cambio en 2018 y que le dio fortaleza a Morena? ¿Por qué cambiar algo que está funcionando hasta hoy bien y que dio la oportunidad de que se consolidara Morena a nivel nacional con el triunfo de Claudia Sheinbaum con más de 35 millones de votos? Lo más interesante de esta reforma electoral para todos los mexicanos es y sería que realmente desaparezcan los 200 diputados por representación proporcional que existen dentro de la Cámara de Diputados y esta quedara en 300, y los 64 senadores para que la Cámara de Senadores quedara en 64. Esto sí sería una gran conquista para todo el pueblo de México. Reitero, de no haber estos cambios en materia electoral, sería una reforma electoral ejecutada a medias y ante todo muy recortada. Soy José Miguel Herrera Tapia.